calor y trabajo? Entonces, la vez pasada hablamos, ¿qué hemos construido hasta ahora? Pues la vez pasada hablamos de que la primera impresión es temperatura, y que temperatura es esa idea de caliente y frío, y que corresponde a qué tan rápido se están moviendo las moléculas. Entonces, ¿qué tan rápido se están moviendo las moléculas? Si es en un sólido, vibran. Si es en un líquido, pues se mueven y también vibran. Y si es en un gas, pues solamente se mueven y es el choque de las moléculas que están solitas, ¿no? Despegadas todas unas de otras. Eso es un gas. Bien, y entonces, eso es temperatura. ¿Y qué es calor? Calor es la energía cinética total interna de ese movimiento. O sea, temperatura es como la energía cinética por partícula y calor es como la energía cinética total. Pero ese calor es la idea que nosotros tenemos de calor. O sea, que cuando una cosa está caliente, tiene calor, tienes esa energía cinética interna. Cuando está frío, tiene menos energía cinética interna. Pero no es como no es lo que en física se llama calor. En física calor se le dice a otra cosa. En cambio, a eso que nosotros le decimos calor, en física se le dice energía cinética interna. Y cuando yo caliento algo, y por ejemplo lo estoy calentando, entonces la energía que le estoy dando se está invirtiendo en energía cinética y va vibrando cada vez más hasta que se empiezan a romper enlaces. En ese momento la energía se invierte en romper los enlaces. Entonces en ese momento la energía, cambia la energía potencial. La energía cinética no cambia, entonces la temperatura se mantiene constante hasta que se rompan los enlaces necesarios para cambiar al siguiente estado y ahí empieza a calentarse nuevamente. Y entonces esa es la explicación de lo que llamamos calor latente. Pero bueno, entonces, ¿qué es calor? Entonces, recordemos esto de la energía cinética que les estaba diciendo, eso es energía cinética, ¿sí? Y lo que llamamos calor entonces es energía cinética interna, o sea, la energía cinética crece con la temperatura, ¿no? Como debe ser. Y además, la energía cinética por grado de libertad va a ser la temperatura, y la energía cinética total, pues va a ser proporcional a la temperatura también, pero también al número de partículas. Por ejemplo, en un gas ideal, que sea solamente de bolitas, o sea, por ejemplo, helio, o sea, de un gas monoatómico, como helio o argono, cosas de esas, entonces la energía cinética es 3/2 de n k Boltzmann-T, donde n es el número de partículas y T es la temperatura. Entonces la componente, y por otro lado también vimos la vez pasada que la componente x de la velocidad, bueno, primero, que la velocidad al cuadrado distribuye así como una curva rara que tiene una colita larga. Y esa colita larga entonces son los que tienen más energía. Y muchos de esos tienen energía suficiente para salir. Y eso es lo que, por ejemplo, en un líquido, los que se escapan lo llamamos evaporación. Y como ellos son los que tienen más energía que el promedio, entonces los que se llevan como toda esa energía se llevan toda la plata, y los que quedan entonces quedan con menos energía, y por eso las cosas que se van secando al aire libre uno las toca y se sienten más frías que el medio ambiente. También vimos la vez pasada que las componentes x de la velocidad, o sea, los componentes de la velocidad en una dirección cualquiera, se distribuyen como una gaussiana, o sea, la mayoría son 0, y a medida que la magnitud es más grande, pues hay menos partículas con esa velocidad. Es menos probable encontrar una partícula con una velocidad muy grande hacia un lado, muy grande hacia el otro. Lo más probable es encontrarla con una velocidad casi 0. Claro, tiene que ser las mismas para un lado que para el otro, porque uno no ve que el gas se esté moviendo en una dirección. Y a nivel microscópico, entonces, ¿qué es calor? ¿Qué es lo que nosotros llamamos calor en física? No energía cinética interna, sino alguna otra cosa. Y esa cosa es, pensémosla así, fíjense. Si la temperatura es la energía cinética interna, o sea, la energía cinética de las moléculas, la energía cinética por molécula, y yo quiero aumentar la temperatura, la única forma en que puedo hacerlo es aumentando la energía cinética. Y eso desde el punto de vista de la mecánica de Newton, la única forma que yo puedo en mecánica de Newton aumentar la energía cinética de algo es empujándolo, o sea, es haciéndole una fuerza. Como ese beisbolista, que para acelerar la bola de béisbol, pues tiene que darle una fuerza durante cierta distancia, o como quieran, durante cierto tiempo. Y entonces, eso lo que hace es que se cumple el teorema del trabajo y la energía que vimos antes. O sea,
el trabajo hecho por la fuerza total es igual a cuánto aumenta la energía cinética. Entonces, que vimos la vez pasada. Entonces, ¿por qué las cosas calientes se enfrían y las frías se calientan? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, una molécula que es de un gas frío y viene una molécula que es de un gas caliente. Entonces, ¿qué pasa? Que la caliente se mueve más rápido. Y si la caliente choca contra la fría, entonces aquí tengo las rojas son las frías. Yo no sé quién hizo esto. Las rojas son las frías y las azules son las calientes. Y entonces las calientes le pegan las frías y las aceleran. Es lo mismo que pasa aquí arriba. Una bola caliente, ¡pum!, le pega a la fría. Entonces la que se estaba moviendo rápido le hace una fuerza a la que estaba detenida, a la que estaba moviendo lento, y la acelera. Al mismo tiempo, si yo le hago una fuerza a él, él me hace una fuerza a mí. Entonces la que estaba detenida le hace una fuerza a la que venía moviendo, y esa fuerza va en contra del movimiento, entonces la frena. Entonces, de esa manera, cuando hay un choque, la energía cinética pasa de una molécula a la otra. Y eso es lo que pasa cuando yo caliento, como pongo algo caliente en contacto con algo frío. Las moléculas que se mueven rápido chocan y empujan a las que son lentas. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de la mecánica de Newton, la única forma de calentar algo, o sea, aumentarle su velocidad, es hacerle trabajo. O sea, empujarlo y hacerle trabajo. Entonces, ¿qué es calor? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta peliculita que tengo acá? Tengo un gas ahí adentro y le pongo una hornilla. Entonces, ¿qué pasa? La hornilla es un gas caliente, es un plasma. Las moléculas de la llama se van moviendo muy rápido, chocan contra la pared de la hornilla. La pared entonces vibra. Si la pared vibra, entonces le pega a las bolitas que chocan en ese momento con ella y las empuja más duro, y por eso las moléculas se van a empezar a mover más rápido. Aquí es la misma cosa, es la misma simulación. ¿Sí? Entonces, esto abajo empieza a vibrar y empieza a empujar a las moléculas que se ponen en contacto con ella, y ellas empiezan a tocar a todas las demás. Entonces, claro, en el momento en que, por ejemplo, la pared está vibrando y viene una molécula, pues la empuja, le hace una fuerza, la acelera. ¿No? Todo esto desde el punto de vista de la mecánica clásica. La acelera, y entonces por eso resulta moviéndose con mayor velocidad, y esa le va a pegar a las otras, y entonces al final la energía cinética va a ser mayor. Bueno, ahí sería por absorción, ¿no? Ahorita lo vemos. Entonces, pero desde el punto de vista aquí de calentar con una hornilla, eso sería trabajo mecánico. Entonces, pregunta, ¿cuál es entonces la diferencia entre trabajo y calor? Cuando yo coloco esa estufa encima de esto, por ejemplo, cuando yo coloqué esto aquí encima de esto, esta lata de gaseosa encima de esto, y yo caliento esto acá, entonces, hay electrones moviéndose en la resistencia. Esos electrones chocan contra la estructura cristalina, o sea, contra el resto de electrones que están formando la estructura cristalina. Y esos choques lo frenan. Y esos choques ponen a la estructura cristalina a vibrar. Y por eso aumenta su temperatura. Y cuando yo pongo esto en contacto con lo otro, lo que está vibrando pone a vibrar a lo otro, y por eso se calientan. Y eso pone a moverse las moléculas de agua que están adentro, y empieza a romper enlaces, y entonces va a salir vapor de agua. Entonces, ¿todo eso fue calor o trabajo? ¿Cuál es la diferencia microscópica entre calor y trabajo? En este caso, ¿eso fue calor o eso fue trabajo? Fíjense, microscópicamente, eso vibró, lo empujó, ¿no? O sea, eso microscópicamente fue trabajo. ¿Sí? Trabajo como el que calculamos en las clases pasadas, o sea, trabajo como esto. El trabajo que aumenta la energía cinética. Entonces la única forma de aumentar algo,
La energía cinética de algo, en mecánica clásica, es hacerle trabajo. Entonces, y aquí cuando esto está pegando al otro, le hace trabajo. Y acá, cuando esto está vibrando, empuja las moléculas y les hace trabajo. Entonces, pero nosotros lo llamamos calor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué han aprendido? ¿No? ¿O cómo lo enseñan? O sea, cuando se habla de calor es que es un trabajo pero que no se está aprovechando. O sea, es un trabajo que no se está aprovechando. Trabajo pero que no. Bueno, no está lejos de la realidad. O sea, que digamos que el trabajo es el calor es un trabajo que no se está aprovechando. ¿Ustedes qué dicen? Si buscan en los libros de bachillerato, no lo dicen. Los libros de bachillerato lo esquivan. ¿Sí? Allá en Valledupar, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre calor y trabajo? Trabajo, podemos decir un trabajo mecánico, como el producto hay un desplazamiento, una fuerza en dirección del movimiento. Sí. Y el calor es interno en la materia, o sea que el calor tiene que ser la energía cinética por medio de las moléculas. Cuando hay un incremento de energía cinética por medio de las moléculas, entonces estamos realizando trabajo. ¿Y calor? Calor, como lo digo, para que haya calor, para que la diferencia entre calor y trabajo, profesor. Sí. Vuelvo y le digo, o sea, el calor es una energía en tránsito. Sí, ¿y el trabajo? También. El trabajo, sí. Bueno, entonces... Sí, son equivalentes, hay un equivalente mecánico entre el calor y la temperatura, entre el calor y el trabajo. Hay un equivalente mecánico. Ajá. Por ejemplo el trabajo... ¿Listos? La medida del trabajo, del calor, perdón, de la caloría. Y ahora sí. Nosotros lo podemos hacer. Ahí sí funcionó. Ajá. A ver, miremos un momento acá. A ver, en este ejemplo de acá, eso está vibrando. Le pega a una molécula, le hace una fuerza de contacto, desaparece el contacto y ahora esto está moviendo más rápido. Hubo una fuerza y hubo un desplazamiento. Entonces eso fue trabajo. Pero nosotros le decimos calor. Entonces, ¿a qué le decimos calor? O sea, los niños tienen la idea intuitiva de calor, que es algo que las cosas tienen. Y eso no se llama calor, se llama energía cinética interna. Pero es cierto, o sea, toda la idea intuitiva de que entre más rápido se muevan, más calor y todo eso, más energía cinética tienen, todo eso es correcto si ustedes quitan la palabra calor y ponen la palabra energía cinética interna. O sea, la idea intuitiva que tenemos de calor se llama energía cinética interna. En física le decimos calor a otra cosa. Yo tengo un sistema, por ejemplo, esta otra lata, ¿no? Ahora póker. Entonces, tengo esta otra lata, la pongo acá y enciendo la hornilla. A esa agua le está entrando energía. Porque antes estaba frío y ahora está caliente. Eso quiere decir que antes las moléculas se movían poquito y ahora se mueven mucho. O sea que la energía cinética aumentó. No se han roto enlaces porque todavía no ha empezado a hervir. Entonces eso quiere decir que la energía potencial mantiene casi constante. Entonces, si no aumentó la energía potencial elástica de los resortes que unen a los átomos, ¿no? De los enlaces, y se está moviendo más rápido, es porque le entró energía a algún lado.
Entonces le está entrando energía. Entonces, la forma en que le entra energía la separamos en dos. Una la llamamos calor y la otra la llamamos trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre calor y trabajo? Es muy sutil. La diferencia es que, por ejemplo, cuando yo hago trabajo sobre algo, veo que una de las variables que estoy mirando cambia. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pues, ¿cómo es el estado de este sistema? Entonces, aquí le está entrando energía, porque está aumentando su temperatura. Le puede entrar de dos maneras. Entonces, ¿cómo le entra una energía a algo ahí? Puede entrarle, para que le entre energía, cambian sus variables. O sea, esto aquí adentro tiene una cantidad de moléculas. Si yo sé la posición de todas esas moléculas y la velocidad de todas esas moléculas, puedo predecir cómo se van a mover. Puedo predecir, por ejemplo, que se va a mover así, así, como en el tiro parabólico que hacíamos en la segunda clase. Y también puedo predecir entonces que si se van a chocar, qué fuerzas se van a hacer, etc. Yo puedo predecir el movimiento. Eso decía Laplace. Decía, si a mí me dan la posición y la velocidad de todo, yo puedo predecir cómo se va a mover en el futuro, ¿no? Por lo menos tenía esa esperanza. La cuestión es que si yo en este momento supiera la posición y la velocidad de todas las moléculas y las empezara a mirar, yo, por ejemplo, vería que una de estas que una molécula viene acá, que le chocan y vería, por ejemplo, que su velocidad aumenta. Entonces, si yo estoy mirando la velocidad de esa molécula, me doy cuenta que aumenta. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no quiero, me da mucha pereza mirar la posición y la velocidad de esas 10 a la 24 moléculas que hay ahí adentro. O 10 a la 23 o 22. Son muchas. Entonces no me pongo a mirar la posición y la velocidad de todas esas moléculas. O porque no puedo, o porque no quiero. Y entonces solamente entonces, por ejemplo, el volumen es más o menos como la posición conjunta de todo el mundo. Es como una variable de posición. Y si yo veo que cambia el volumen, entonces me doy cuenta. Si yo viera una molécula de esas, digamos que no quiero mirarlas todas y solamente miro una, y veo cómo le cambian la velocidad, entonces veo cómo pasó exactamente ese aumento de energía. Los cambios en la energía, los aumentos en energía que se producen cambiando variables que yo estoy mirando, se llaman trabajo. Y los que se hacen por cambiando variables que yo no estoy mirando, se llama calor. O sea que yo soy el que, entonces esa es la diferencia. Yo soy el que defino qué quiero ver y qué no quiero ver. Todo lo que mire es trabajo y todo lo que no mire es calor. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que trabajo es la energía que se le da al sistema cambiando las posiciones o las velocidades que estoy viendo. Y que calor es como un trabajo de contrabando, que se hace cambiando cosas que yo no estoy mirando. Como no las estoy mirando, no puedo decir exactamente cómo se hizo. Como no puedo decir exactamente... Sí, un segundo, termino... Dame un segundo. Entonces, como no puedo ver exactamente cómo se hizo, solamente puedo dar una descripción estadística. Solamente puedo decir, fue más o menos tanto, o la probabilidad de que se haya hecho este cambio fue de tanto, y este cambio fue de tanto, este cambio fue de tanto. O sea, desde el punto de vista de la mecánica clásica, esa es la diferencia entre calor y trabajo. Ahora sí, Valledupar. Buenas, profe. ¿Sí? Cuando se explica el concepto de trabajo y calor, y ahora analizando lo que usted está explicando, yo lo entiendo de la siguiente forma. Supongamos que nosotros acá somos moléculas y estamos con determinada temperatura, por lo tanto nuestra energía cinética en promedio es baja. Bien. Si llega un cuerpo más caliente que nosotros, o sea, otro grupo de personas con bastante energía cinética y entra en contacto con nosotros, cada una de las personas que llegan nos empujan a nosotros. Sí. Lo que hace, aplican una fuerza en determinada instancia. Ese trabajo es visible, pero lo que es invisible
es qué está haciendo cada uno de nosotros o qué no están haciendo las otras moléculas cada uno de nosotros. Pero en promedio nos aumenta el calor a todos nosotros, que se puede medir con lo que nos da la temperatura. O sea, mira, hay dos cosas ahí. Si tú ves una persona que llega a empujar a los demás y sabes exactamente contra quién chocó, sabes exactamente entonces qué fuerza le hizo, puedes predecir exactamente cómo se va a mover. Eso es trabajo. Eso es trabajo. Pero si esa misma persona hubiera llegado y tú no supieras exactamente en qué dirección venía, ni exactamente contra quién chocó, o porque no podías, o porque simplemente volteaste la espalda y no miraste, eso es calor. Sí, claro, sí es calor porque lógicamente es una manifestación de un hecho que no se tiene conciencia de cómo sucedió. No. Es algo invisible. No, digo, es calor porque yo no lo monitoreé, porque no pude seguir paso a paso cómo se hizo. Entonces, ¿por qué no lo monitoreó? Por perezoso. Entonces es calor. Y si me hubiera puesto el trabajo de mirar, entonces sería trabajo. O sea, la separación entre trabajo y calor en la mecánica clásica es subjetivo. ¿Sí? Es que yo miro o no. Entonces, ahora, eso aumenta, bien sea por calor o bien sea por trabajo, eso aumenta la energía cinética interna. Entonces aumenta la temperatura. O sea, la única forma de aumentar la temperatura de algo no es metiéndole calor. Uno puede hacerle trabajo y aumenta la temperatura. Por ejemplo, ustedes pueden tener un gas en un pistón, comprimen el pistón. ¿Ahí qué están haciendo? Ven que cambia el volumen. Y el volumen es una variable que ustedes están mirando, entonces pueden saber cuánto cambió, eso es trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Si está aislado, se calienta. Aumenta su temperatura. Porque aumentó la energía cinética interna. Si cambia también la temperatura, si hay una diferencia de temperatura también es un trabajo. O sea, la diferencia de temperatura tiene que ver con la energía cinética interna. Yo puedo aumentar la energía cinética interna con trabajo o con calor. Es independiente. O sea, que aumente la energía cinética interna no me sirve para distinguir si es trabajo o es calor. Lo que me sirve para distinguir si es trabajo o es calor es que yo lo estoy monitoreando o no. Un cambio de volumen en un proceso, como yo estoy mirando el volumen, si yo estoy mirando el volumen, eso es trabajo. Ahora, si les da por no mirar el volumen, pues sería calor. ¿Listos? Vamos a volver a hacer esto. Miren, esto ya le cambió de estado a la 1, a las 2, ya a las 3. Ese concepto, esa diferencia, digamos, se puede extender a otros sistemas. Uno puede pensar, por ejemplo, en la economía de un país. Yo puedo hacer mecánica estadística de la economía de un país, o sea, como la explicación de cómo es las cosas de la termodinámica usando cosas microscópicas. Y entonces el dinero que le entra al país por medio de importaciones o exportaciones legales, pues yo lo consideraría calor, digo trabajo. En cambio, el dinero que entra por contrabando, pues eso es calor. Porque no sé exactamente a dónde llegó, no sé exactamente qué pasó, pero yo sé que ahora hay más plata. ¿Sí? Bien. Entonces, esa diferencia, ¿sí? Una pregunta, y en esa cuestión de calor y trabajo, ¿qué sería entonces una caloría? Una caloría es una medida de energía. Entonces, nosotros llamamos la energía que está adentro, la llamamos energía interna, ¿no? Cinética o potencial. La energía, y esa energía le entra o le sale. La que le entra o le sale, la llamamos trabajo, si vemos exactamente cómo se hizo, y calor, si no vemos exactamente cómo se hizo. Y entonces, todas esas cantidades tienen las mismas unidades. ¿Sí? La misma, que es energía. La que le entra, pues será energía por unidad de tiempo, ¿no? Sería una potencia. Si ustedes quieren ver cuánto por unidad de tiempo. Si ustedes simplemente quieren saber cuánto le entró, entonces eso es energía. Entonces, todas esas cantidades, cuánto entra, se llama energía. ¿Cuánto sale? Pues se llama energía. ¿Cuánto hay? Se llama energía. Todo esto se lo pueden medir o en julios o en calorías. ¿Por qué? Porque cuando pensaban que el calor era una cosa diferente a la energía, entonces la medían con otra unidad que se llamaba caloría. Y entonces alguien se enseñó un experimento, ¿no? ¿Quién fue ese alguien? Joule.
que entonces cogía una cosita sellada en icopor y le ponía una paletita y le hacía así, o sea, le ponía un peso, por ejemplo, y el peso iba desenrollando un hilo y el hilo entonces iba haciendo así, chun, 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 a velocidad constante, y entonces eso hacía que y veían que eso se aumentaba la temperatura. Entonces la temperatura es una medida de la energía interna por molécula, si yo multiplico, o por masa, ¿no? Por molécula, si yo multiplico por las moléculas, entonces tengo una energía interna. Si yo cojo la temperatura y la multiplico, entonces tengo que multiplicarla por una cantidad que es como, por ejemplo, por unidad de masa. ¿Cuánta energía cinética le cabe por kilo? ¿Eso cómo se llama? Capacidad calorífica. Si yo multiplico por la temperatura, entonces tengo la energía cinética total interna. Y entonces eso lo medían antes en calorías. Y ahí con ese experimento se dieron cuenta que tantos julios se volvían, que tantos julios se volvían tantas calorías. ¿Cómo es la cosa? ¿Una caloría son qué? 4.16 julios. Hay calorías con mayúscula y calorías con minúscula. La caloría con minúscula es 4.16 julios. La caloría con mayúscula son 1000 calorías chiquitas. O sea que serían 4160 julios. Entonces, si yo me como, ¿sí? Este enyucado, que tiene tantos carbohidratos y no sé qué cosas y tal. Entonces yo quemando eso, ¿no? Hago una diferencia de pH por allá dentro de las mitocondrias, ¿no? Quemando glucosa, y entonces hago todo el ciclo así, de primero la parte anaerobia, después la parte aerobia, la cadena de transporte de electrones, muevo la ATP sintasa, hago ATP, ¿sí? ¿Eso a cuánta energía corresponde? Pues eso. Esas son las unidades de caloría. Entonces eso corresponde, o sea, digamos es proporcional a eso, ¿no? Porque se pierde mucha cosa, pero digamos es proporcional a eso. ¿Sí? También se podría considerar la diferencia entre trabajo y calor como, bueno, cuando hablamos de calor, es la transferencia de energía que hay entre la temperatura o la diferencia de temperatura entre dos cuerpos, ¿sí? Sí. Y el trabajo, en cambio, no. O sea, cuando tú vas a realizar trabajo entre dos cuerpos, simplemente hablas de la fuerza que le aplicas a ese cuerpo para moverlo. Digamos, a ver, sí es cierto, pero en promedio. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, tú ves que una molécula le choca y no sabes exactamente cómo le chocó, hay procesos en los cuales a veces el intercambio de temperatura va al revés. De lo de menos temperatura a lo de más temperatura. Lo que pasa es que esos procesos son poco probables. Entonces, en promedio, el calor sí va del de más temperatura al de menos temperatura. O sea, cuando vas a hacerlo microscópico, vas a ver que hay casos en donde pasa al revés, pero que si sumas sobre todos los casos, la mayoría o sea, el total va de más temperatura a menos temperatura. Ahora, lo de la diferencia de temperatura puede ser muy sutil. Si tú tienes un gas en contacto con algo que está a una temperatura fija, y tú expandes el gas, le entra calor. La diferencia de temperatura no es apreciable porque lo del gas adentro y lo de afuera está a la misma temperatura y tú estás haciendo una expansión isotérmica. Entonces, ahí, ¿cómo puedes decir? Pues de pronto puedes decir que cuando jalas se enfría un poquitico y entonces le entra calor. ¿Sí? Y es cierto. Entonces, pero fíjate que queda como o sea, si no o sea, no todo, y además, tú puedes tener algo caliente y algo frío y que lo que caliente le haga trabajo a lo frío. Entonces, ¿cómo haces distinguir ahí entre trabajo y calor? ¿Ves? La cosa es muy sutil. La cosa es muy sutil. Es simplemente porque decides mirarlo o no. O sea, lo describo con estas variables, con estas cosas y estas cosas. Lo que yo y lo demás me da manera de describirlo, entonces doy una descripción estadística. La parte que doy de descripción estadística va a ser calor y la parte que yo sigo al pie de la letra va a ser trabajo. Fíjense que parece raro, pero si ustedes me aceptan esto, entonces todo se ve como natural. Al final todo sí entra, sale, ¿no? Pero claro, eso tiene un costo, que entonces parece que las cosas son subjetivas, depende de cómo yo las mire. Pues sí, señores, bienvenidos al mundo de la física después del siglo XX. No nos importa qué son las cosas, nos importa es cuánto dan cuando se miden.
yo quiero predecir es cuánto va a dar cuando yo lo mida. La mecánica cuántica, por ejemplo, no predice qué son. La mecánica cuántica lo predice, no me predice dónde está. Me predice dónde puede dar, que mida yo dónde esté, cuando mida dónde esté. ¿Qué resultados me puede dar? ¿Qué sitios posibles me puede dar cuando yo mido dónde esté? Esa es la cuántica. Y en la estadística, la diferencia entre trabajo y calor es así de sutil. Pero entonces, fíjense que si ustedes me aceptan esto, el calor deja de ser algo extraño. Es lo mismo que trabajo, solamente que no lo estoy mirando. Y entonces, pues no hay una cosa rara que se llame calor, como un fantasma que llega y entra. No, es el mismo trabajo microscópico. Ahora, puede haber otras, entonces toda forma de transferencia de energía, toda forma en que yo pueda coger de un lado y ponerle energía al otro, ¿sí? Va a ser trabajo si yo le puedo dar una descripción exacta. Y si yo no puedo decir exactamente qué va a pasar, o sea, de qué estado pasa a qué estado pasa, va a ser calor. Entonces toda forma de transferencia de energía la voy a poder clasificar como trabajo o calor. Entonces, ahora, ¿qué formas de transferencia de energía conocen? Pues, convección, conducción y radiación. Entonces, hablemos de eso. ¿Qué es conducción? Conducción es que yo, por ejemplo, hago que estas se pongan a vibrar. Y estas al vibrar hacen vibrar a las que están pegadas al lado y hacen vibrar a las que están pegadas al lado o las que choquen con ellas. O sea, si ustedes transmiten solo energía cinética, eso se llama conducción. Fíjense que ahí en la conducción no hubo una molécula caliente que se movió hasta el otro lado. Eso no pasó. Sino que esta molécula puso a mover la otra, puso a mover la otra, puso a mover la otra, y lo que se transmitió fue la energía, sin que se movieran las moléculas. Eso es conducción. Conducción del calor. El calor siempre va de la parte más caliente a la parte más fría. De la parte más caliente a la parte más fría. Entonces, por ejemplo, hablando un poco más técnico, eso quiere decir que si yo dibujo líneas de temperatura igual, el flujo de este calor va en la dirección perpendicular a esas líneas. Eso se llama el gradiente. O sea, va en la dirección del gradiente, pero el gradiente siempre va de lo más frío a lo más caliente. Entonces el gradiente va en la dirección contraria al gradiente. Entonces, ese flujo va a ser proporcional, va a haber un flujo de energía proporcional a menos el gradiente. Y esa constante de proporcionalidad se llama la conductividad térmica. Y eso se llama la ley de Fourier. Y eso, de ahí sale otra cosa que es la ecuación de conservación de la ecuación de la temperatura, que la temperatura es la derivada con respecto al tiempo proporcional al laplaciano, o sea, la segunda derivada con respecto al espacio. Y eso es lo que llamamos una ecuación de difusión. Todo eso es conducción. ¿Sí? Esto no se lo contamos a los niños, se lo estoy contando a ustedes a ver si de pronto se acuerdan, y que cuando sepan que ven a esta ecuación, eso es solo conducción. Eso es mi punto. Si ustedes piensan en una difusión del calor, la difusión del calor solo es conducción. ¿Ok? Ahora, una cosa interesante. Si los electrones chocan contra otros electrones, si electrones de conducción chocan contra electrones de conducción en un material, entonces le va transmitiendo su energía cinética, eso es electrones. ¿Sí? Pero, si los electrones chocan contra la red cristalina, las vibraciones también se pueden ir moviendo, ¿no? Esa es la de fonones. Eso es lo que quería decir ahorita. Nosotros tenemos la intuición de que las piedras son malas conductoras y que los metales son buenos conductores. ¿Por qué? ¿Por qué unos son malos conductores de calor y por qué los otros son buenos conductores de calor? ¿Ah? No, esa es la definición. O sea, si tú coges una varita de aluminio y la pones en la llama, te quemas. Por la composición cristalina. Va por ese lado, por la composición cristalina, muy bien. ¿Pero por qué? Los metales están mucho más juntos, quizá. Podría ser,
que los metales estuvieran más juntos, puede ser, o sea, si los enlaces son más fuertes, podría vibrar más, ¿no? La cuestión no es qué tan rígido, qué tan ordenada es la estructura. Si la estructura es muy ordenada, entonces hay muchas formas en que puede vibrar. Entonces, por ejemplo, la cuestión es que lo que se mueven son vibraciones. O sea, si esto golpea a lo otro, lo que hace es ponerlo a vibrar en los sólidos. Entonces, ¿cómo se transmite? Para poder transmitir con esas vibraciones tiene que haber muchas formas en que pueda vibrar. Y eso solamente lo hay si la estructura es ordenada. Entonces, los cristales transmiten mucho mejor el calor que lo que es desordenado. Un vidrio, por ejemplo, es silicio, óxido de silicio desordenado. En cambio, el cuarzo es el mismo óxido de silicio ordenadito. Entonces, yo esperaría que el cuarzo sea mejor, que transmita bien el calor y el vidrio no. Los metales suelen tener una estructura bastante ordenada, forman un cristal metálico. Algunos, por ejemplo, tienen una estructura que se llama centrada en la cara, otros tienen una estructura que se llama centrada en el cuerpo, etcétera, etcétera. Pero si yo meto impurezas, entonces, por ejemplo, si a hierro, que es un metal, le echo carbón, entonces eso se vuelve desordenado y como un vidrio. Y entonces ya no transmite bien el calor. Esa es la pregunta. ¿Cuál de estos dos materiales creen ustedes que es buen conductor de calor y cuál malo? ¿El diamante o el acero? Si ustedes le dicen a los niños, todos los niños van a decir, el acero es buen conductor de calor. ¿Cierto? Pero no. Fíjense ustedes que las sartenes que son de acero tienen mango de acero. En cambio, las sartenes que son de aluminio tienen mango de caucho o de madera. Bueno, ¿por qué? Porque si tuvieran mango de aluminio, se queman ustedes inmediatamente. El aluminio es muy buen conductor de calor. En cambio, el acero es tan malo que ustedes pueden cogerlo. Eso está frío y en cambio eso está la cola, bueno, se dice el culo, ¿no? El culo de la sartén está caliente, así se llama, yo qué culpa. El culo del sartén está caliente. Entonces, miren, ¿cómo será de malo el acero para ser conductor? Que si ustedes, que eso por debajo, las sartenes de acero, se le tiene que poner un disco de cobre. Y el disco de cobre después se forra otra vez en acero, ¿no? Y si uno daña una olla, ¡pa!, se le suelta esa parte y uno ahí ve el disco de cobre. Para que pueda expandir el calor por toda la base. Eso con las de aluminio no es necesario. Con las de acero sí. Si usted, aún así, si no tuviera eso, ustedes lo ponen en la llama y en los sitios que estén en la llama sería caliente y todo lo demás estaría frío. Incluso ustedes lo pueden ver, a pesar de que tiene esa cosa de cobre, ustedes ponen una sartén al calor, a la llama de gas, por ejemplo, y solo en los sitios, en cada sitio donde hay una llama de gas, salen burbujitas. Ve uno ahí el circulito, la coronita de burbujas, porque el acero es tan mal conductor que no calienta uniformemente. Los hornos, los altos hornos, donde se funden metales, se aíslan usando acero. O sea, se sostienen en el aire con una estructura de acero, porque el acero es tan mal conductor de calor que no hay problema. En cambio, el diamante es de los mejores conductores de calor que hay. Hace mucho tiempo tuve la experiencia de tener una oblea de diamante artificial, del tamaño casi de una hostia, o sea, una oblea grandotota. Y entonces la cogía así con la mano y cortaba hielo con la oblea. Y era tan grande, como era grande, entonces cogía todo el calor de mi mano y se lo pasaba al hielo y lo cortaba como si fuera mantequilla, así. Aquí vamos a ver una película que hace lo mismo, pero con una lentejita de diamante. Como la lentejita es tan chiquita, solamente le coge calor de los dedos. Entonces no corta tan fácil, pero tampoco lo hace tan mal. Eso es diamante. Entonces, inmediatamente el calor se transmite al hielo mientras lo mantiene entre los dedos. Entonces, lo corta, miren. Lo derrite.
¿Sí ven? Como ustedes pueden ver, el diamante tiene una conductividad térmica excepcional. De hecho, el diamante es 2 veces más alta la conductividad térmica que la del cobre. O sea, el diamante es muy buen conductor de calor y el cobre, el acero es pésimo. No lo esperaban, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cocinamos en acero? Porque es que el acero es quirúrgico, o sea, el acero no se mezcla con los alimentos, en cambio el aluminio sí. Y por ahí hay algunas evidencias de que el aluminio está relacionado con el Alzheimer, ¿no? O sea, que los átomos de aluminio que llegan a llegar al cerebro de alguna manera, entonces son núcleos de condensación de los priones cuando la proteína se empieza a doblar como no es. ¿No? Pero eso todavía no está comprobado, todavía falta mucha investigación para saber cuál es la causa del Alzheimer. Bueno, eso fue conducción. Ahora convección. ¿Qué es convección? Es cuando los átomos calientes entran y se mueven de un lado al otro. O sea, que digamos, esta región estaba fría porque todos los átomos acá vibraban poquito. Llega alguien con mucha energía, como decía el profe en Valledupar. Entró y se movió adentro, o sea, entró alguien, hubo transferencia de masa, hubo alguien que entró, entonces que traía mucha energía. Eso es convección. Y los ejemplos de convección típicos son el calor, digamos que si ustedes ponen aquí a hervir agua, ¿no? Entonces se forman celdas de convección. Y yo me acuerdo cuando chiquito que mis papás compraron esas ollas de vidrio que se llamaban Visions. Y entonces, y mi mamá siempre hacía sopa de talego, ¿no? El talego era que una vez al mes íbamos a la central de abastos y comprábamos de todo. Y durábamos 2 días procesando todo eso, o sea, cortando la habichuela en pedacitos, metiéndola 2 minutos en agua hirviendo, después en agua fría, después metiéndola en bolsas y después sacándoles el aire y poniéndolas al congelador. ¿Sí? Es que esa es la época en que yo pasé de 13 a 14 años y empieza uno a comer, ¿no? Y entonces éramos 3 familias con 3 primos en la misma edad. Y se pusieron de acuerdo, no, si no queremos quebrar, cada uno compró un congelador del tamaño de la nevera y se iban las 3 familias juntas a hacer mercado. Y entonces hacían unas bolsitas que traían mi mamá, que traía zanahoria, alberja y habichuela, ¿no? Y chun, al congelador. Entonces cuando se iba a hacer una sopa, sacaba eso y yo le llamaba sopa de talego. Y entonces uno ahí veía los pedazos de habichuela dando vueltas así, los pedazos ¿no? Eso lo pueden hacer a los estudiantes. Entonces ahí se ven las celdas de convección. Eso es convección. Si ustedes lo miran desde arriba, hay una cosa muy bonita y es que si la cosa es perfectamente hecha, las celdas forman una estructura hexagonal. Estas se llaman celdas de Bernard. En el centro de cada celda el agua está saliendo y por las paredes está bajando. Eso mismo pasa, el otro ejemplo que siempre ponemos en clase es eso de cómo se genera el viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos en la playa, la tierra se calienta mucho más rápido que el agua. ¿Por qué? Porque le cabe más energía cinética, digamos, a la roca que al agua. Digo, menos energía cinética. Entonces, para poder acumular energía cinética tiene que vibrar más. Aquí hay muchos más modos que tienen que vibrar, entonces tienen que acumular mucha más energía para que vibren con mayor amplitud. La capacidad calorífica del agua es mucho mayor que la de la tierra. Entonces cuando el sol calienta, esto se calienta más que esto. O sea que el aire aquí está más caliente que acá. O sea que el aire aquí caliente sube, porque tiene menos densidad. Entonces por Arquímedes sube, ¿no? Y aquí en cambio, entonces al subir deja un hueco. Y entonces ese hueco es llenado por esto y se forma una celda de convección así. O sea que de día el viento viene del mar. En cambio de noche pasa todo lo contrario. Esto se enfrió, esto está todavía caliente. El agüita del mar todavía está caliente a las 7, 8, todavía está calientita. Más en el Caribe. Entonces, aquí el aire sube, aquí baja y el viento va de la tierra al mar. Bueno, pero un ejemplo que es muy, muy bonito, que de pronto los estudiantes no conocen, hay dos ejemplos muy bonitos. Este es el clima de la Tierra. El clima de la Tierra está regido por la convección. ¿Cómo es la cosa?
Si la Tierra no girara, entonces aquí se calienta la Tierra más que en el polo, ¿no? Aquí los rayos del sol van de frente, aquí los rayos del sol dan de ladito, esto se calienta, esto no se calienta, esto es caliente, esto es frío, y entonces se forma una celda de convección que sería así. Una para el hemisferio norte, otra para el hemisferio sur. El aire caliente subiría en el ecuador, seguiría hasta los polos y ya bajaría. Pero lo que pasa es que la Tierra gira. Y como la Tierra gira, esa celda de convección a la velocidad a la que gira la Tierra se rompe en 3. Y entonces ustedes tienen que cada una de estas celdas se rompe en 3. Y entonces en el centro tienen una celda de convección aquí. Aquí tienen otra celda de convección así. Y aquí tienen otra celda de convección aquí. Entonces, el aire caliente aquí sube. Y como sube, se lleva toda la humedad. Y cuando llega arriba, que arriba la temperatura es menos 70 grados, entonces se condensa en gotitas y llueve. Y entonces a todo lo largo del Ecuador llueve. Por eso, en la línea del Ecuador ustedes tienen selvas. La selva del Amazonas. Aquí entonces esto sube, aquí baja y aquí sube. Se forman 3 celdas de convección. El aire caliente sube acá y se lleva toda la humedad hasta arriba. Y allá arriba se forman nubes y llueve. Y entonces por eso llueve a lo largo de todo el Ecuador. Y por eso a lo largo de todo el Ecuador son selvas. El Amazonas, el Congo, Indonesia. Ese aire que sube así ya está seco, porque ya toda la humedad que tenía cayó como lluvia. Entonces ese aire seco entra acá y baja y produce desiertos. Arriba, el desierto de Arizona, el desierto del Sahara, el desierto de Gobi. En el sur, el desierto de Atacama, el Kalahari y Australia. Y después, aquí arriba, vuelve a pasar lo mismo que pasaba en el Ecuador, sube aire húmedo y llueve. Y entonces eso genera la tundra, Escocia, toda la tundra y la taiga en Rusia, y en el sur, en Siberia, y aquí en el sur, el sur de Chile, que llueve muchísimo. En la Patagonia no llueve porque el viento viene de acá. Entonces, el sur de Chile que llueve, entonces se encuentra con los Andes y llueve. El sur de Chile, aquí no hay tierra. Nueva Zelanda, ahí sí llueve. Entonces el clima de la Tierra está regido así. Por eso aquí hay selvas, por eso aquí hay desiertos. ¿Sí sabían eso? Y miren que es una cosa que le puede explicar uno a cualquier persona. Imagínense la Tierra así, imagínense que aquí está caliente, ¿sí? Imagínense la Tierra así, aquí está caliente, aquí en los polos está frío, entonces se formarían como en la olla 2 celdas así. Pero como la Tierra gira, entonces esto se rompe en 2 así, 2 así y 2 así. Aquí donde sube, entonces el aire caliente sube y llueve. Todo esto son selvas. El Amazonas, el Congo, Indonesia. Aquí ese aire que ya viene seco, entonces cae. Y entonces forma en los trópicos dos anillos de desiertos. 1 y 2. Y después allá vuelve a llover, tenemos 2 anillos nuevamente de lluvia. ¿No? Y cualquier persona se los entiende. Entonces ya tienen un tema de conversación con el próximo compañero de buceta. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que también es la convección, es cómo se mueven los continentes y chocan entre ellos. O sea, ustedes saben que la Tierra es casi toda líquida. No solamente del calor del material radioactivo que está en el centro de la Tierra, sino también remanentes del último choque que tuvo la Tierra importante, hace como 4.000 millones de años, cuando chocó un planeta del tamaño de Marte contra la Tierra y formó la Luna. De ese choque todavía la Tierra está líquida. O sea, no ha tenido tiempo para enfriarse. Y entonces, los continentes son solamente como pedacitos de material enfriado, solidificado, de ese magma que está abajo,
y eso flota como si fueran pedacitos de esperma sobre esperma líquido. Y entonces, cuando dos cosas de esas chocan, forman los continentes. Forman las cadenas montañosas. Por ejemplo, cuando la India choca contra Asia, forman los Himalayas. Aquí también, y también hay sitios donde se genera corteza, y eso se genera por convección. O sea, se forman estas plumas, y estas plumas suben por convección, y en estos sitios entonces se produce nueva corteza. Por ejemplo, la línea que hay por toda la mitad del Atlántico. Y entonces se va formando corteza, y esa corteza entra por acá cuando o sea, parte de una placa se puede meter dentro de otra, y ahí entonces se forma una cadena montañosa. Y aquí pues se forma otra, ¿no? Por ejemplo, la cadena que hay a todo lo largo del Atlántico, la que pasa por Islandia. Entonces, ese es otro ejemplo de convección. Y finalmente, radiación. Radiación es otra forma en que se puede transportar energía, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues que llega luz y se absorbe. O sea, se emite luz y se absorbe. Se emite luz y se absorbe. Sería una buena pregunta saber si eso es trabajo o es calor. La verdad es que no le puedo dar una descripción estadística. Yo no sé cuál va a ser el átomo que va a absorber. Entonces es calor. El calor por radiación entonces es más bien que una cosa que está caliente, ¿sí?, produce luz de diferentes colores. Estos son los posibles colores y esta es la cuánta luz produce. Dependiendo de la temperatura a la que esté, va a producir más y más luz. Y no solamente eso, sino que el sitio donde está el máximo de luz, o sea, ¿de qué color se ve? Depende de la temperatura. Entre más caliente, más amarillo, azul. Entre más frío, más rojo o infrarrojo. Entonces, cuando uno empieza a calentar esto, se ve rojo, después se ve naranja, después se ve blanco, porque es que además del rojo se va a ver el azul y todos los colores se van a ver blancos. Pero, por ejemplo, la llama del gas es azul, o sea que es bien caliente. Eso se llama la ley de Wien. La ley de Wien dice que la frecuencia de la luz es proporcional a la temperatura. Entonces, que su longitud de onda va a ser inversamente proporcional a la temperatura. Entonces, uno midiendo así el color de la luz puede saber qué temperatura tienen las cosas. Eso es la idea de una cámara infrarroja. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden buscar, hay un terremoto como ahorita en Nepal, y tratan de ver si hay gente viva. Entonces, con una cámara infrarroja pueden ver algo brilla, entonces puede ser el dedito de alguien, ¿no?, que está ahí enterrado, y que pues desde la distancia no se va a distinguir en medio del barro. Entonces, por ejemplo, eso sirve. O uno mira la temperatura de un horno. ¿Cómo la mira? Con una pistolita de estas. Uno enfoca y la pistola entonces mira cuál es la temperatura máxima, la luz de mayor intensidad, el color de mayor intensidad, y con eso puede saber cuál es la temperatura. Ahora, si yo estoy caliente, si yo tengo una temperatura, por ejemplo, de 37 grados, yo radio en luz infrarroja. ¿Y cuánta de esa radiación te va a llegar a ti? Pues depende cuál es el ángulo que llega hasta allá. ¿Cuánta de esa luz te va a llegar, por ejemplo, a ti? Pues depende del ángulo. Si tú estás muy cerca, entonces es un ángulo grande. Si estás muy lejos, es un ángulo pequeño. Entonces, ¿qué pasa en una casa? En una casa, aquí en Colombia, la pared que está más caliente es el techo, porque el sol es muy juicioso y siempre pasa por arriba. En Europa o en Argentina, el sol no pasa por arriba. En verano hace así. Aquí el sol hace así, ¿no? En verano, allá el sol hace así. Y en invierno hace así. No pasa por arriba, ¿no? El sol hace así. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, la pared más caliente es la pared sur. En el Ecuador, la pared más caliente es el techo. Si el techo está muy lejos, ese techo está caliente, va a irradiar y esa energía me va a llegar a mi cabeza.
Si el techo está muy lejos, el ángulo es pequeño y me llega poquita energía. Si el techo está cerca, el ángulo va a ser muy grande y me llega mucha energía del techo. Y entonces mi cabeza se va a calentar. ¿Por qué ustedes sienten más calor si la cabeza está cerca del techo que si la cabeza está cerca del piso de baldosa? ¿Ustedes creen que el piso de baldosa está más frío? Ustedes pongan un termómetro en el aire cerca del piso de baldosa y pongan un termómetro en el aire cerca del techo y van a ver que la temperatura es la misma. Entonces, ¿por qué sienten más calor arriba que abajo? Porque ustedes no son un termómetro, ustedes son una cabeza llena de agua. O sea, esto es como si fuera esto lleno de agua. Si lo ponen aquí abajo, recibe mucha radiación, mucha energía de lo que está cerca. Y el piso sí está mucho más frío que el techo. No el aire, sino el piso. Entonces la que radia va a ser mucho menos energía que lo que viene del techo. Y esa energía va a ser la que recibe. Eso va a hacer que la temperatura de su cabeza aumente hasta que la energía que radia su cabeza es igual a la energía que recibe. ¿Y hasta dónde sube? La energía radiada crece como la temperatura a la cuarta. Eso se llama la ley de Stefan Boltzmann. Y entonces, si ustedes suben un poquitico la temperatura, claro, en grados Kelvin, ¿no? Si suben un poquitico la temperatura, entonces radian más, bastante más. Y entonces se les va a subir la temperatura hasta que radien lo misma energía por minuto que le está entrando por minuto. Y entonces, si ustedes reciben mucha radiación de arriba, se van a calentar. Si ustedes reciben poca radiación de arriba, se van a enfriar. Por eso, la idea es colocar el techo alto. Y ustedes saben mejor que yo que, en especial, en la costa, en sitios calientes, como por ejemplo como en Valledupar, ¿cierto? Las casas que tienen el techo alto son más frescas. Las iglesias, por ejemplo, ¿no? Los españoles aprendieron eso de los árabes, aprendieron a construir de esa manera. Y también a hacer con paredes grandototas para que se mantuviera fresco. Y también, por ejemplo, hacer un techo doble, entonces un techo así y un techo así, y el aire pasa entre los dos techos. Todo eso sirve para tierra caliente. Pero los españoles pensaron que esa era la única forma, aprendieron a construir así, y después se vinieron acá y construyeron así en todas partes. Entonces, lo que funciona en Cartagena, en Tunja se muere uno de frío, pero los españoles igual construían igual en todas partes. ¿No? Ahora, la casita de Ternit, aquí es sobrevivible, ¿no? En cambio, en la costa Caribe o en Villeta, esto es un horno, hay que vivir por fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque el techo está muy abajo y porque no hay un techo doble que permita circulación. Ahí incluso es mejor tener teja de barro, porque cuando llueve la teja se moja y después cuando haga sol se evapora. Y ustedes ya saben que la evaporación disminuye la temperatura. Entonces, eso es radiación. Si yo quiero calcular cómo me quiero sentir, cómo es el confort, o sea, cómo me siento yo en un sitio, tengo que calcular cuál es la temperatura que va a generar así. También tengo que calcular cuánta energía está radiando ese computador, cuánta energía está radiando ustedes, y si hay por ahí una gallina, cuánto radia una gallina. Y hay unas tablas. Dice, una vaca genera tanto calor, una gallina tanto calor, ¿no? Entonces, se piensa que la gallina es esférica, más o menos tal radio, y entonces tiene esta área, y esa área se multiplica por esta cantidad, y nos dice cuánta energía está saliendo de la gallina. La gallina esférica. Y eso sirve para saber entonces cuántas gallinas puedo colocar en el corral, porque si pongo muchas, se mueren de calor. Ciclos térmicos. ¿Cómo empezamos a enseñar ciclos térmicos? Pues miremos primero qué es trabajo, ¿no? Entonces, trabajo en un gas. Vamos a trabajar solo con gases porque esos son los que se entienden más fácil, ¿no? Y muchas máquinas son solo con gases. Y con eso entonces los niños ya pueden predecir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, trabajo. Si yo comprimo un gas, tengo que hacer una fuerza. ¿Por qué? Porque acá las moléculas chocan contra la pared que yo estoy comprimiendo y si yo no pusiera fuerza, pues esto se expande. Si esto fuera en el espacio exterior y aquí solamente hubiera una cantidad de moléculas, ¿qué pasaría con esto, Pristón? Pues que le están haciendo fuerza de este lado, él acelera, ¿no? Si no acelera es porque alguien le está haciendo una fuerza. Si yo lo quiero comprimir,
entonces yo tengo que hacer una fuerza por lo menos igual a la fuerza que me están haciendo. Si le hago una fuerza igual, entonces esto se mueve a velocidad constante y se comprime. ¿Cuánto es la fuerza que tengo que hacer? Pues igual a la que él me hace. El gas chocando, entonces genera una fuerza por unidad de área que se llama presión. Si la multiplico por el área, me da la fuerza. ¿Cierto? Cuando yo comprimo, tengo que empujar esas moléculas para allá. Tengo que irlas empujando. Entonces a todas les tengo que hacer un poquito de trabajo. En total, ¿cuánto trabajo he hecho? Pues, si yo voy comprimiendo y la fuerza se mantiene constante, esa fuerza se mueve una distancia. Entonces el trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Pero la fuerza es la presión por el área. Entonces eso quiere decir que el trabajo es igual a la presión por el área por la distancia, o sea, es igual a la presión por el cambio de volumen. Yo llamo, alguien por allá hace mucho tiempo se inventó que el trabajo es positivo, no si yo lo hago sobre el gas, sino si el gas lo hace. O sea que el trabajo que le entra al gas, el trabajo que le entra al gas es menos W. Una convención que quedó fea desde el principio, pero ¿qué le vamos a hacer? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una expansión, por ejemplo? Si el gas se expande, no lo comprimo, sino se expande de A hasta B, a una presión constante. Pues que el trabajo va a ser el área debajo de la curva, porque va a ser la presión por el cambio de volumen. Esta es una gráfica de presión contra volumen. ¿Y qué pasa si eso no es presión constante, sino que la presión cambia en cada momento? Pues yo puedo pensar que son pequeños rectángulos y que el área de todos esos rectángulos, o sea que en cada momento la presión es constante, después la presión es constante, la presión es constante, y eso me genera un rectángulo, ¿sí? Eso me genera así un rectángulo. Y el área de rectangulitos, y el área como una escalera, y eso lo puedo hacer como rectangulitos, el área de abajo de esa escalera va a ser, todos los escalones van a ser rectángulos, y el área sumada de esos rectángulos va a ser el trabajo que hizo el gas, si se expandió, o que yo hice sobre el gas, si fue que yo lo comprimí. Los niños no tienen ningún problema en calcular esto si ustedes se lo dan en papel milimetrado o cuadriculado. Entonces, ¿cuál es el área de abajo? Ese es el trabajo. Y si ustedes hacen la curva bien, lo hacen bien. O sea, lo hemos hecho y no hemos tenido ningún problema en hacerlo. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, ¿qué pasa si yo comprimo el gas o expando el gas a temperatura constante? A temperatura constante, entonces la presión cambia como NKT sobre el volumen. Y entonces va a ser así, ¿no? La ley de los gases ideales. PV igual a NK Boltzmann T. Entonces, si yo despejo la presión va a ser NK Boltzmann T sobre B, o sea, es como 1 sobre B, o sea, es una hipérbola. Y entonces el área abajo de esa curva es el trabajo que hace cuando se expande o se comprime a temperatura constante. Entonces, con eso, ahora sí, veamos un ejemplo de un ciclo térmico. El ciclo térmico más fácil para empezar a enseñar no es el de Carnot, como está en todos los libros. El más sencillo es el de Stirling. ¿Cómo es el ciclo de Stirling? Es re lindo. Yo tengo un gas con un poquito volumen. Tengo un gas con poquito volumen. Y lo pongo en un sitio caliente. ¿Qué le va a pasar al gas? Se expande. Entonces, como está en contacto con ese sitio caliente, va a estar siempre la temperatura del sitio caliente. O sea que se expande a temperatura constante. Después acá, cuando ya se expandió, lo cojo así y lo llevo a un sitio frío. Y en el sitio frío entonces se comprime. Entonces aquí tengo el horno caliente, ¿sí? Y aquí tengo el hielo. Entonces, digamos que esos son los sitios y que este fuera el globo. No lo voy a poner porque se quemaría, pero digamos, si yo pongo aquí el globo y lo pongo en calor, el globo se expande por el calor. ¿Sí? Y entonces eso fue una expansión a temperatura constante, una expansión así. Después yo cojo el globo y así lo pongo en el frío. Al ponerlo en el frío se contrae. Uy, lo hubiera podido hacer con la botella la vez pasada, ¿se acuerdan? Se contrae.
Al contraerse, entonces disminuye su volumen. Esto es volumen de para allá, entonces disminuye su volumen, va de para acá. Disminuye su volumen. Y cuando ya esté así chiquito, lo pongo otra vez en el calor y eso nuevamente se expande. Y luego se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae. Cuando él se expande, puede empujar un pistón y hacer un trabajo. ¿Cuál el trabajo hace? Toda el área debajo de esta curva grande, debajo de la curva de arriba, como vimos acá. Cuando se expande, hace todo este trabajo. El gas hace ese trabajo. Cuando se comprime, está a una temperatura más bajita. Yo lo tengo que comprimir, yo tengo que hacer comprimirlo, así. Entonces, para comprimirlo, yo tengo que hacer un trabajo. Pero el trabajo que él me hace es mucha más área que el trabajo que yo le hago. ¿Sí? Comprimir un gas frío es mucho más fácil que comprimirlo caliente. Entonces, cuando lo comprimo frío, tengo que hacer menos trabajo. Y él se expande caliente, hace mucho trabajo. Entonces, el trabajo que él hace es menos que el que yo le hago. Y cada vez que eso se expande y se comprime, puede me gano yo trabajo. Entonces, esta es una máquina térmica. Entonces, veamos varios ejemplos de esa máquina. Entonces, fíjense que esto tiene dos placas. La placa de abajo está caliente, la placa de arriba está frío. Y aquí adentro, eso no es un pistón. Eso lo que se mueve de abajo para arriba es un pedacito de icopor, se llama un desplazador, que cuando está arriba, deja el aire abajo en contacto con lo caliente. Y cuando está abajo, deja el aire arriba en contacto con lo frío. O sea que cuando está arriba, es como haber llevado el gas, el aire a la parte caliente. Y cuando está abajo, es como haber cogido el gas y llevarlo a la parte fría. Y ahí va. El pistón está aquí. Mírenlo. Aquí adentro tenemos un pedacito de icopor. El pedacito de icopor se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando está arriba, el aire está en contacto con la parte de abajo que va a estar caliente. Y entonces, ¿qué va a pasar con el aire? Se va a expandir. ¿Dónde se expande? Aquí hay un pistoncito. Esto aquí es un pistón. Déjame un momentico cómo hago para... Así. ¿Sí ven el pistón? Está acá. Entonces aquí hay una membranita y esa membrana... Entonces el aire se va... Si esto está arriba, el aire va a estar... Si el icopor está arriba, el aire va a estar abajo. Si el aire está abajo, está en contacto con el lado caliente. Se expande. Y al expandir, empuja este pistón. Ese pistón entonces va a mover esta rueda. Esta rueda tiene otro palito a 90 grados. Ese palito va a empujar el icopor hacia abajo. Al empujar el icopor hacia abajo, el aire queda en contacto con el lado frío y entonces se enfría. Al enfriarse, el pistón se retrae. Alguien tiene que empujar el pistón. ¿Quién es? La rueda, que lleva su movimiento. Entonces, de esa forma, la rueda acumula un momento la energía en forma de energía cinética de rotación y empuja, hace ese trabajo sobre el pistón para devolverlo. Ustedes pueden calcular, por ejemplo, cuánto sube y baja el pistón. Si yo les doy cuál es el radio de esto y cuál es la altura, ustedes saben cuánto volumen hay. Y si la temperatura de abajo, por decir algo, son 30 grados centígrados y la de arriba 22, ¿ustedes pasan eso a Kelvin? Digamos que esto sería como 300 y 310 grados Kelvin. Entonces eso quiere decir que eso crece un porcentaje de ¿cuánto? ¿Cuál es la diferencia de cuánto crece la temperatura?
De 300, ¿cuánto es 310 dividido 300? ¿Ah? Crece como un 3%. Y entonces el volumen va a crecer en un 3%, eso es lo que va a subir aquí este volumen. Si yo les doy el radio de esto, me dicen cuánto va a subir la altura. ¿No? Presión, el volumen, a presión constante, el volumen es proporcional a la temperatura. Y entonces por eso va a subir esto así. O sea, en resumen, eso funciona. Bueno, entonces vamos a ver. Todos, por favor, aquí, calentemos las manos. Bueno, yo las puedo calentar así, ¿no? Caliente las manos así. Fíjense que esto no así solito no está funcionando. Si yo lo pongo a girar, se frena, ¿no? O sea, tiene buenos rodamientos, pero después de un momento se frena. ¿Cierto? Ahora vamos a hacer que cada uno lo haga más rápido. ¿Todos listos? Entonces voy a ponerlo aquí en mi mano para que se caliente la parte de abajo. También lo podía hacer así, pero no, esto sería un riesgo. Esto es para baja temperatura. Entonces vamos a ver. ¿Listo? Ponlo sobre las manos. Solo la parte de abajo, ¿no? La de arriba tiene que mantenerse fría. ¿Listo? Entonces fíjense que eso va a empezar a girar en una dirección. Ahí dice cómo se debe girar. ¿No? Creo que es así. ¿Listo? Pásaselo a la siguiente. ¿Cómo es la cosa? Aquí esto está caliente y esto está frío. La de abajo está caliente, la de arriba está fría. Entonces, cuando el desplazador está arriba, el aire está en contacto con el calor y se expande. Al expandir, empuja este pistón. Este es el pistón. Entonces, esto está caliente y entonces cuando esto está arriba, el gas se expande y sube el pistón. Cuando el aire está en contacto con lo de arriba, se comprime y baja el pistón. Entonces, este desplazador, cuando está arriba, hace que el gas esté en contacto con lo de abajo y el pistón sube. Luego, el pistón gira la rueda, esto baja, y el aire está en contacto con lo de arriba y el pistón se contrae y el pistón baja. Aquí entonces, está en contacto con lo de abajo, sube, está en contacto con lo de arriba, baja. Entonces, para que esto suba y baje adecuadamente, está pegado a una rueda a 90 grados de desfase con respecto al palito que sube el pistón. Y ahí ya funciona. El motor de Stirling es muy fácil de armar. ¿Oh? Hay muchos videos en internet que explican cómo hacer un motor de Stirling. Por ejemplo, con latas. La lata que está aquí abajo, por ejemplo, la lata donde está el desplazador y esas cosas, tiene que ser bien rígida. Entonces una lata de gaseosa no le sirve. Tiene que ser una lata, por ejemplo, de leche o de frijoles o cosas, una lata dura. La lata, mucho, donde está la cosa. Como desplazador pueden usar, por ejemplo, una esponjilla. Y aquí se usan todas las cosas como palitos y pueden usar esto como una fuente de calor. Aquí tenemos otro motor de esos. ¿Sí? Aquí necesitaríamos otra vez que nos hicieran zoom. Qué pena. ¿Sí? Entonces, aquí hasta solo esto. Eso es. Entonces, miren, este también es un motor de Stirling. La parte aquí es caliente y esta parte con radiador es fría. Y entonces el aire está en este pedacito. El aire está en este pedazo. ¿Se puede enfocar? Entonces, esta parte es caliente, esta parte es fría. Y aquí adentro hay un desplazador, como el icopor. Entonces este desplazador se mueve para adelante y para atrás por esta rueda.
Esta rueda, entonces, al moverse para adelante y para atrás, mueve el desplazador aquí y hace que el aire esté aquí en el sitio caliente o en el sitio frío. Cuando esté en el sitio caliente, se expande y mueve un pistón que está aquí. El pistón está en este lado. Aquí simplemente tenemos el sitio que está caliente y está frío y que se mueve con el desplazador, igual que en el que acabamos de tener en las manos. Y cuando esto está aquí al lado caliente, expande este pistón. Cuando está en el lado frío, comprime el pistón. Entonces, este sí funciona es con llama. De hecho, funciona es con alcohol. Entonces, esperamos no generar un... ¿aquí? ¿Y aquí hay un mecherito? Hay que darle un empujoncito. Los motores de Stirling son supremamente buenos porque pueden usar cualquier fuente de calor. O sea, es un motor de combustión externa. Entonces, por ejemplo, se usan con energía solar, porque ustedes pueden enfocar con lentes acá el calor y ya con platos, con espejos el calor y ya funciona. Entonces, por ejemplo, se usan para hacer neveras con energía solar y cosas de ese estilo. También se pueden utilizar para generar electricidad, porque ustedes lo conectan, tienen un generador. Entonces, por ejemplo, una forma de generar electricidad es con un reactor nuclear en una punta que genere calor y al otro lado es frío del espacio y entre los dos ponen un motor Stirling. Pero si no quieren partes móviles, pues solo por par termoeléctrico también se genera un poco de corriente, ¿no? Así funcionan los Voyager. No funcionan con un motor Stirling, sino con un par termoeléctrico. Pero también se puede generar entonces así energía. O sea, de las cosas más eficientes es esto. Con esto también se puede hacer, bueno, lograr eficiencias grandes es difícil, pero digamos lo que quiero decir es que son muy fáciles de implementar. ¿Bien? Y ahí, mire, ya lo están haciendo, ¿no? Ya van a terminar de hacerlo. Muy bien, hay muchos tipos de motores de Stirling. Y aquí ¿no? Bien. Entonces, ahora hablemos de los otros ciclos. El que normalmente, bueno, ahí hasta que se enfríe y se le acabe, ahí todavía tiene la llama encendida. ¿Ah? ¿Se va a caer? No, no creo. Bueno. Ahora que se enfríe. El otro ciclo que nosotros conocemos es el ciclo de Carnot. Bueno, entonces, ustedes con el ciclo de Stirling, acá, ustedes pueden calcular perfectamente con los niños, decirles, miren, la temperatura de arriba es tal, la temperatura de abajo es tal, hacer el dibujo en papel cuadriculado y que los niños calculen cuánto trabajo genera la máquina por ciclo. Ese es el área, ¿no? ¿Cómo funciona la cosa? Aquí le entra calor. Cuando está en la parte caliente y se expande, le entra calor. Cuando está en la fría y se contrae, le sale calor. Cuando yo lo muevo de aquí a aquí,
él hace trabajo. Cuando se comprime, yo le hago trabajo. Cuando lo muevo de la parte caliente de la parte fría a la parte caliente, ¿hace trabajo? No, ¿no ven que el volumen no cambia? Entonces no hay trabajo. Cuando pasa de aquí a acá, no hace trabajo. ¿Listos? Ahora veamos el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es diferente al ciclo de Stirling en esto. Uno primero coloca el gas en un sitio caliente y se expande. Pero después no lo pasa al ciclo frío, sino lo deja solito, aislado, y lo vuelve a expandir. Entonces al expandirse solito se enfría. Después lo coloca en el sitio frío y entonces ahí lo comprime, frío. Después lo suelta y lo vuelve a comprimir solo, y como está solito, entonces ahora se calienta. La expansión del primer lado es a temperatura constante, lo que llamamos isotérmica. La siguiente expansión, entonces esta expansión es isotérmica. La siguiente expansión es solito, lo que llamamos adiabático, o sea que no le entra ni sale calor. Esta compresión es isotérmica, a temperatura fría. Y esta compresión es adiabática. Entonces, ¿cómo es el flujo de energía? Cuando él se expande aquí, le está entrando energía en forma de calor y le está saliendo en forma de trabajo, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la energía interna del gas? ¿Aumenta o disminuye cuando se mueve de aquí a acá? ¿Aumenta la energía? Les voy a dar una... ¿Ustedes qué dicen allá en Valledupar? ¿Aumenta la energía? ¿Qué dicen? No los oigo. Cuando se expande acá, ya vamos a volver ahí, a la 1, a las 2 y a las 3. Cuando se expande acá, ahí, ¿está aumentando la energía? La energía luego no es proporcional a la temperatura. La energía no es 3 medios de nK Boltzmann-T. Entonces, si la temperatura no cambia, la energía no cambia. Ustedes grábense eso en la cabeza. La energía de un gas es cinética toda. Entonces la energía cinética es proporcional a la temperatura. Si la temperatura no cambia, la energía cinética de un gas no cambia, la energía no cambia. Un gas ideal no tiene energía potencial, solo cinética. Entonces, aquí la temperatura es constante, entonces la energía no cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que le entra como calor, le sale como trabajo. Y por eso la energía que está allá adentro no cambia. Si ustedes son la energía, de aquí entran 2 personas por segundo por la ventana y salen 2 personas por segundo por la puerta, el número de personas acá no cambia. Lo que entra como calor, le sale como trabajo. Aquí abajo, cuando se enfría aquí a temperatura constante, todavía no vamos, venga, volvemos hasta allá. Cuando se expande en el sitio caliente, la energía no cambia. Lo que le entra como calor, le sale como trabajo. Saltemos la parte adiabática un momento. Ahora sí que está en la parte fría. Cuando está en el lado frío, la temperatura es otra vez constante. ¿Cambia la energía? No. Si la temperatura no cambia, la energía no cambia. Entonces, lo que le sale de calor, le entra como trabajo. Lo que le entra como trabajo, le sale como calor. Cuando se está enfriando acá, cuando se está comprimiendo acá, perdón, todavía no hemos llegado ahí, toca esperar. Todavía no. No, todavía no. Cuando está en contacto con el baño frío, a temperatura constante, cuando está en contacto con el baño de la fuente de frío, digamos, con el baño frío, esto está a temperatura constante, entonces lo que yo le meto de trabajo para comprimirlo, le sale como calor, le sale al baño frío. Entonces aquí la energía es constante, aquí la energía es constante, aquí lo que le entra de trabajo, le sale de calor. Perdón, lo que le entra de calor, le sale de trabajo. Aquí lo que le entra de trabajo, le sale como calor. Ahora sí hablemos de estos dos lados. En este lado le está solito y yo le estoy sacando trabajo. Entonces, le estoy sacando trabajo y no le estoy metiendo nada. ¿Qué pasa con la energía? Disminuye. Por eso se enfría. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está solito. Yo le meto trabajo y no le sale calor. ¿Qué pasa? La energía aumenta. Por eso se calienta. ¿Qué es calentar? Que pasa de esta hipérbola de frío a esta hipérbola de calor. Miren,
se calienta, aumenta su temperatura. Entonces, ¿cómo entonces es la cosa? Resumen, cuando está a temperatura caliente, la energía es constante. Lo que le entra de calor le sale de trabajo. El trabajo es el área debajo de la curva. Aquí se sigue expandiendo, le sigue saliendo trabajo, pero no le entra calor, entonces se enfría, la energía disminuye. La energía disminuye, se enfría. Aquí se comprime a temperatura constante, la energía es constante. Lo que le meto de trabajo para comprimirlo le sale como calor. Aquí está solito, yo lo sigo comprimiendo, le estoy metiendo energía, pero no le sale. Aumenta la energía, aumenta la temperatura. Y así es el ciclo de Carnot. Entonces, aquí hace trabajo como en el ciclo de Stirling. Aquí también hace trabajo, en el de Stirling no, porque eso es simplemente así. Entonces, aquí, pues entonces sí hay un área bajo la curva, sigue haciendo trabajo. Aquí ahora yo le meto trabajo para comprimirlo a temperatura constante. Y ahora yo le meto trabajo acá. Entonces ahora otra cosa, ¿cómo es el ciclo de dónde entra trabajo, dónde sale calor? Aquí no entra calor y sale trabajo. Aquí sale calor y aquí no sale calor. O sea, aquí entra calor, aquí no, porque es adiabático. Aquí sale calor, aquí no. En este sale trabajo, aquí también sale trabajo. Aquí también entra trabajo, aquí también entra trabajo. Bien, ese es el ciclo de Stirling. De Carnot. Esta es la última slide. ¿Una integral? ¡Ah! Es la única integral. Esta integral es para ustedes. ¿Los niños cómo hacen integrales? Cuadritos, ¿no? Si ustedes hacen bien el dibujo, les sale bien a los niños. Entonces, si la temperatura es constante, la energía es constante. Yo quiero saber cuánto trabajo se hace cuando esto expande. Y quiero saber también cuánto calor entra. Digamos que yo quiero saber cuánto calor entra. Como la temperatura es constante, la energía es constante. Eso quiere decir que el calor que le entra es igual al trabajo que le sale. El trabajo que le sale, entonces el calor que entra lo puedo calcular viendo cuánto trabajo le sale. Ahora bien, el trabajo que le sale es igual al área de abajo de la curva. O sea, va a ser la integral desde el volumen BA hasta el volumen B de P de B. Pero la presión por los gas ideal es igual a nK Boltzmann-T sobre el volumen. El nK Boltzmann-T lo puedo sacar de la integral y entonces me queda la integral de dB sobre B. Y la integral de dB sobre B es logaritmo. Entonces queda el logaritmo de B evaluado entre BA y BB. Entonces queda el logaritmo de BB sobre BA, o sea, el logaritmo del volumen final dividido por el volumen inicial. ¿Listos? Esto va a ser muy importante. Esto lo dejamos ahí. Entonces para la próxima clase, entonces la próxima clase vamos a hablar de entropía. Entonces, fíjense que el flujo de calor y el flujo de eso no es tan complicado si uno lo mira acá. Cuando entra trabajo, cuando sale calor. ¿Cómo es el ciclo de Stirling? ¿No? Para terminar. El ciclo de Stirling. Aquí es a temperatura constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía es constante. Entonces lo que le sale como trabajo, le entra como calor. Acá, ¿sale trabajo? No. Pero sí se enfría. Eso quiere decir que tuvo que salirle calor. Porque pasó de esta temperatura a esta temperatura. De esta temperatura a esta temperatura. O sea que se enfrió. O sea que le tuvo que salir calor, aunque no hubo trabajo. Aquí se comprime a temperatura constante, la energía es constante, le mete trabajo, pero eso le sale como calor. Y acá no hay trabajo, pero se calienta, o sea que le tuvo que entrar calor. Entonces fíjense que en el ciclo de Stirling aquí, energía constante, cero trabajo, cero trabajo. El ciclo de Carnot, en cambio es, el ciclo de Carnot es energía constante, cero calor, cero calor. Lo que hay que ver es si la expansión es adiabática, ¿sí? Si cuando empuja el pistón, ¿sí? O sea, como es la expansión, no es tan fácil. Por ejemplo, el ciclo diésel se parece a este, pero tiene aquí un corte.
porque tiene una parte a presión constante. O sea, los ciclos pueden ser más complicados. Pero de todas maneras ustedes pueden unir ciclos, o sea, para dar las mismas áreas, ¿no? Bueno, ¿listos? Entonces, sigan rumiando para la próxima clase. ¿Qué quiere decir eso? De que calor es trabajo de contrabando.